importante la pregunta que hace Jessica. Recordemos que esa información que debería de estar registrada y son parte de las obligaciones comunes, así lo establece el artículo 92 de nuestra Ley General de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Importante porque si es sujeto de una solicitud, ¿sí?, se tendrá exactamente qué decir por qué no se tiene esta información y fincar responsabilidades al anterior titular o decir las razones por las que no se registró. Y bueno, y lo que implique como responsabilidad. Recordemos que nuestra ley de transparencia también obliga que aquella información que se pueda recuperar, o como en este caso la pregunta es decir, ¿lo puedo registrar? Sí se podrá hacer el registro, obviamente ya no con la fecha que en su momento tendría que haberse dado, que era del año anterior. Entonces, importante que se tenga en cuenta esto y la importancia de que ante solicitudes o que solicite esta información se tenga que decir qué pasó con esa información, por qué no se registró, buscar y ver estas cédulas para que puedan cumplir. No se deja de tener esa obligación de tener esa información y mucho menos cuando viene y se ejerce el derecho como es el de, a través de una solicitud del acceso a la información pública. Mire, para entrar en contexto, yo quiero que revisen, y de verdad cuando vengan a una, y les sugiero que cuando vengan a una capacitación, tengan a su mano tanto la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y la Ley de Transparencia del Estado de México. Lo mismo en el tema de datos, en el tema de archivos, lineamientos. ¿Por qué razón? Porque es importante que ustedes revisen que, por ejemplo, lo que actualmente dice este artículo 49, su fracción décima, que los comités de transparencia tienen la obligación de elaborar un programa para facilitar la sistematización y actualización de la información misma que se debe remitir al instituto dentro de los primeros 20 días de cada año. Si ustedes revisan la anterior ley de transparencia, acceso a la información del Estado de México, el artículo 32, que es el equivalente ya del actual 49, en su fracción quinta decía: elaborar un programa para facilitar la sistematización y actualización de la información misma que debe remitirse al instituto dentro de los primeros 20 días de cada año. Es igual. Parece increíble que nosotros en el proceso de armonización de la ley del Estado de México, derivado de la ley general, no hubiésemos visualizado que este programa no se suscribe solamente a un concepto de información, tanto así que el artículo 49 dice del Comité de Transparencia, no del Comité de Información. Y ese se relaciona con la obligación que tiene o las atribuciones que tiene el Instituto de Transparencia en materia de lo que mandata el artículo 36, fracción, dice el artículo 36, el Instituto tendrá en el ámbito de sus competencias las siguientes atribuciones. Y es lo que les mencionaba hace rato. Hablamos de capacitar y proporcionar asesoría y apoyo técnico a los sujetos obligados para la elaboración y ejecución de programas de información, así como en materia de transparencia y acceso a la información pública. Lo que ustedes están viendo ahorita y el sistema que le explicaba el ingeniero Jesús solamente hace referencia al concepto de información. Por eso también Jesús, y esto indicación para la Dirección de Tecnologías, tendrán que empezar a transitar para que ese sistema no solamente atienda el tema de información, sino también atienda el tema de transparencia y el tema del derecho al acceso a la información pública. No sé qué tendrán que hacer, pero tendrán que manejar estos tres rubros para que verdaderamente demos cumplimiento a esa obligación que tenemos como instituto y le podamos proporcionar las tecnologías a los sujetos obligados para que este programa de información se convierta en programa de información, transparencia y acceso a la información. Esa va a ser el siguiente programa que se tendrá que registrar en 2022 y además será motivo, y eso lo voy a promover, será motivo para que hagamos la modificación a la ley de transparencia para que este artículo que hace referencia al programa no solamente sea programa de información, sino sea programa de información, transparencia y acceso a la información pública, con lo cual tendríamos que modificar el artículo 49 en su fracción décima. ¿Por qué razón? Y aquí viene, no es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de este programa, recuerden que es un proceso de planeación, por eso se registran los primeros 20 días del año. Recuerden ustedes lo que decían los administradores de la corriente de administración científica, tanto Taylor como Fayol. Decían, en todas las instituciones hay diferentes funciones dependiendo de la función primordial a la que desarrollan en el ámbito económico. Pero hay una función que es común para todos, y es la función administrativa. Y el proceso administrativo, según lo que decía
Fayol implica planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar. La primera etapa es planeación. Lo que ustedes van a registrar en este programa a principios de años hasta el instituto nos van a decir cómo ustedes van a atender el derecho o la obligación que tienen en materia de informar, que es un derecho que está establecido desde 1977 en el artículo 6 de la Constitución Federal y también en nuestro artículo 5 de la Constitución Estatal, pero no solamente es informar, eso es muy diferente a transparentar, que son 52 fracciones que establece el artículo 92 que se consideran como obligaciones comunes, lo que mínimamente tiene que estar en su portal de transparencia. Y si después eso el ciudadano ve y no le sirve o no le alcanza a subsanar sus dudas que tiene respecto al quehacer de la institución pública, entonces activa el derecho, así lo dice el segundo párrafo del artículo 1 de nuestra ley de transparencia, donde dice que el ciudadano entonces ejercerá su derecho de acceso a la información pública y preguntará vía una solicitud de información que no encuentra en el portal de transparencia, que no encuentra o no identifica en las obligaciones de transparencia, para decir, señores, yo necesito esta información y este documento. Y entonces ustedes, dentro de sus obligaciones que establece la ley orgánica, ya sea de la administración pública estatal o la ley orgánica municipal, ¿sí? O bien la ley de coordinación fiscal, si estamos hablando de fideicomisos y fondos, dirán si cuentan con esa información o no es de su competencia. ¿Entienden ahora la importancia de que esta capacitación y en torno al programa no es cosa menor? Porque básicamente ustedes nos están entregando cómo durante un año este órgano garante, conformado por 5 comisionados, nos dicen cómo van a atender este derecho y lo que mandata esta ley de transparencia, acceso a la información pública del Estado de México y municipios, emitida en mayo del 2016 y armonizada con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que vimos aparecer en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2015. Son derechos fundamentales que los mexiquenses tienen y pueden exigir de instituciones públicas que reciben recursos públicos y que hacen actos de autoridad. Y si no lo hacen, entonces entra el órgano garante, que somos nosotros, el INFUED, para hacer valer y garantizar este derecho. Y si no cumple, bueno, fincar responsabilidades con servidores públicos, ya sea por no atender lo que mandata su institución y que tiene que hacerlo como función pública, o bien si hay actos de corrupción por uso indebido de recursos o por actos de autoridad excesivos, y darle a otra instancia que es el Sistema Estatal Anticorrupción para que sea otra autoridad la que valore las posibles responsabilidades administrativas o penales. ¿Ok? Entonces, es muy importante, por eso lo que yo vengo a darles como siguiente etapa a esto que se va a hacer. Ojalá, si es el caso, que todavía se pueda modificar o que se pueda actualizar más adelante, lo haga. De verdad, si hacen una buena planeación, posteriormente las etapas que planteaba Fayol de organización, dirección, coordinación y control son muy fáciles de hacer y dar cumplimiento a este derecho. Entonces, con la confianza, por favor, no importa que no presente todas las diapositivas. A mí lo que me interesa es que tengan la oportunidad de preguntar y de verdad pregunten. Nosotros somos servidores públicos, a los comisionados les pagan muy bien, ¿sí? Y también nosotros dentro del INFUED tenemos diferentes direcciones y las hicimos direcciones generales y les pagamos muy bien. Estamos para servirles. Si ustedes tienen necesidad de una capacitación, pídanla. Nuestra obligación es proporcionárselas. Si necesitan que la dirección de jurídico establezca y les diga qué criterios toma a la hora de evaluar y verificar las obligaciones, es obligación de la dirección de jurídico asistir a esta capacitación. Y si no, comuníquenme para que yo los convoque. ¿Sí? Cualquier dirección está para servirles, se les paga muy bien, nos pagan muy bien a nosotros y estamos para ayudarlos. ¿Ok? Entonces, con toda confianza, cualquier pregunta, cualquier duda, adelante, comentario, sin problema. No se equivoca quien no pregunta, se equivoca el que no pregunta. ¿Ok? Vamos a dar paso a la presentación. Para poder entender dónde estamos parados, es necesario conocer el ADN de nuestro esquema normativo y de nuestra arquitectura
que es precisamente este derecho de acceso a la información pública que se ha querido denominar como un derecho al saber, sí, siempre y cuando la información que se nos proporcione sirva y genere un valor agregado. Si no, no deja de ser simplemente una simulación de información que se entrega o de lo que aparentemente creen que pueden cumplir con esta obligación de informar y nos dan lo que quieren. No, el que verdaderamente va a evaluar si sirve o no sirve es el ciudadano, porque le puede servir para ejercer otros derechos o bien para seguir cargando con el combate a la corrupción porque no se rinde cuentas en las instituciones públicas. Mire, el derecho al acceso a la información pública, les decía hace rato, se da con la reforma que propone Reyes Heroles en 1977, donde con 10 palabras se les había pasado al constituyente de 1916, que era una obligación del Estado informar a su sociedad. ¿Por qué? Para conocer si estaba en el marco de la ley, si estaba en este marco de rendición de cuentas, si en ese momento, como estaba establecido en el artículo 134, rendían o ejercían los recursos con 3 principios que estaban vigentes en ese momento, que era eficiencia, eficacia y honradez. Todavía no existía, porque se da esa reforma hasta el 2002, todavía no existían los otros 2 principios que hoy están vigentes en el artículo 134, que es el de transparencia y que es el de economía. Se hizo esta reforma al artículo 6 en 1977 y algo que se dejó pasar y que hoy no es común como práctica parlamentaria es que se ponga un derecho en la Constitución y que no se emita una ley reglamentaria para que nos digan en esa ley reglamentaria cómo se tiene que diseñar la política pública para poder dar cumplimiento a eso que dice el artículo 6 con esa reforma donde se decía que el Estado tenía la obligación de informar a la sociedad. Y por eso, en 2002, en el contexto de la transición política del 2000, llega el Grupo Oaxaca, que es básicamente esos demandantes de información que son periodistas, que son académicos, que son una serie de organizaciones civiles que además, precisamente aprovechando la transición política, demandaban mayor transparencia y acceso a la información pública en el ámbito electoral. Y por eso se crea la primera Ley Federal de Acceso a la Información, donde desafortunadamente y por los alcances que sin embargo en ese contexto era mayúsculo, se daba o se pedía y se le exigía información sobre todo al Ejecutivo Federal. Qué gran alcance, porque abrió la puerta y empezó a abrir brecha para lo que posteriormente empezaba a diseñarse en esta arquitectura y nos iban a dar la posibilidad de que este acceso a la información pública fuera en todos los ámbitos de gobierno, en todos los poderes, y vamos a ver en 2014 que al alcance llega hasta fideicomisos, partidos políticos, fondos públicos o toda persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o haga actos de autoridad. Por eso en 2007, otro gran avance que hizo la reforma al artículo 6 fue decirles a todos los servidores públicos que todavía cuestionaban y decían, ¿por qué tienen derecho o por qué la gente tiene derecho a saber cuánto gano? Pues porque te pagan con recursos públicos. Y claro que la gente tiene derecho a saber si su impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, el famoso venta de petróleo que nos decían que todos los mexicanos éramos dueños, si esos recursos que yo estoy entregando vía impuestos, vía derechos, vía aprovechamientos, son plenamente aplicados de manera correcta y saber cuánto gana un servidor público. No me gusta que sepa la gente cuánto gano, pues me retiro de la administración pública, del servicio público, voy a trabajar en la iniciativa privada, donde al que le debo rendir cuentas es solamente a mi jefe, que es un particular, para poder demostrar lo que estoy haciendo. Pero cuando acá me pagan con recursos públicos o me suscribo a una ley, a una normatividad que da sustento y que da certeza a mi acto jurídico, mi acto de autoridad, pues también tengo que rendir cuentas. Entonces, lo primero que se dijo, a ver, todo lo que implique el ámbito de lo público, entendiendo instituciones públicas o actos de autoridad, se suscriben por el principio de máxima publicidad. Y después, entonces, sí, cuando estemos ante la presencia de otros derechos como los datos personales de particulares o también de servidores públicos, tendremos que hacer la respectiva ponderación
para ver hasta dónde se justifica bajo interés público y este principio de máxima publicidad que sea sujeto de acceso a la información pública y si no, se protege, porque el otro derecho también se tiene que garantizar. Por eso en 2009 se hizo de manera explícita, 32 años después, reconocer a la protección de los datos personales como un derecho autónomo que se rige también por los principios que establece el artículo primero de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, pero sobre todo de progresividad, a través de un segundo párrafo para incorporar al artículo 16 la protección de los datos personales. 2013 logramos también reformar el artículo sexto, incorporamos el derecho al Internet y a las tecnologías de la información como un espacio para que en esa supercarretera de la red se pudiera potencializar el derecho a estar informado, a compartir información, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y entonces meternos en el contexto de lo que ya se visualizaba, que era precisamente este mundo de las tecnologías de la información y lo que ya estaba vigente, que era la cuarta revolución industrial. En 2014 llegamos a esta gran reforma del 7 de febrero, donde dijimos, a ver, no solamente los tres poderes del ámbito federal, sino también los poderes del ámbito estatal y el gobierno municipal, en el ámbito de los gobiernos locales, sino que también fuimos más allá y dijimos, también tienen que ser partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y toda persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos. Las dos condiciones, que reciba y que los ejerza, o bien que haga un acto de autoridad. Un acto de autoridad que por el acto de autoridad, aunque sea un particular y de acuerdo a lo que dice la ley de amparo, pueda ese acto de autoridad estar limitándome un derecho que esté establecido en la Constitución a partir del artículo primero al artículo 28. 2015, ya derivado de esa reforma del 7 de febrero, según los transitorios, había que emitir 3 leyes generales. La Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Lo ideal, de acuerdo a lo que mandaban esos transitorios, es que fuera a más tardar el 8 de febrero del 2015. Todos conocemos la historia. Mayo del 2015, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Enero del 2017, Ley General de Protección de Datos Personales, y junio del 2018, Ley General de Archivos. Pendiente, de acuerdo a lo que ya estamos viviendo en el contexto de la pandemia, en el contexto de la economía digital, hoy 2021, el gran pendiente que tenemos son los derechos digitales. Obligaciones de transparencia, ¿por qué resulta fundamental? Miren, si ustedes revisan el artículo de la anterior ley, que era denominado o el equivalente de las obligaciones de transparencia común, estábamos hablando de información pública de oficio, 26 fracciones. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, primero, antes de pasar esta parte. Primero, vean ustedes el abanico y todo lo que se convirtieron en sujetos obligados. Era un gran reto esta ley, porque ya no solamente estamos hablando del Poder Ejecutivo del Estado de México, estábamos hablando también del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los ayuntamientos, de los órganos autónomos, de los tribunales administrativos y autoridades jurisdiccionales en materia laboral, de los partidos políticos y agrupaciones políticas, de los fideicomisos y fondos públicos. Ojo, estos caen muchas de las veces al no tener estructura administrativa en lo que les alcanza de aquellos que reciben y ejercen recursos públicos. Por eso, aunque no son sujetos o no deberían de tener un comité de transparencia, sí son sujetos indirectos de rendir cuentas por ese alcance que tiene la reforma del 7 de febrero. Reciben y ejercen recursos públicos y puede ser a través de una estructura adicional que den cuenta ante solicitudes de información o cumplimiento de recursos de revisión que emita, en este caso, el INFUE. Dice los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y municipal. Esto era para la ley, fue un alcance importante, porque hasta ese momento los sindicatos, con el argumento del respeto a la autonomía sindical,
y que recibían recursos públicos, no querían rendir cuentas, pues claro que tendrían que rendir cuentas siempre y cuando fuera en el alcance de usos de recursos públicos, no así aquellos sindicatos que no fueran sujetos de que recibían estos recursos públicos, ojo, pero sí aquellos que pudieran estar en la categoría de que hicieran un acto de autoridad y que obviamente pudieran afectar el derecho humano de un particular, y entonces de ahí que tengan que justificar, o se tengan que rendir cuentas por ese acto de autoridad. Y de ahí lo que dice al final, ¿no? Cualquier persona física o jurídica colectiva que reciba y ejerza recursos públicos en el ámbito estatal y municipal, y dice, o cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo de los poderes estatal o municipal que reciba recursos públicos. ¿Por qué? Porque han salido una serie de figuras que muchas de las veces, al no verlos explícitamente como sujetos obligados, obligaciones específicas, se quieren salir, y no. Pues recordemos que todo lo que implique una cuestión de instituciones públicas o actos de autoridad que invoquen una normatividad y tanto su creación serán sujetos de rendición de cuentas. ¿Qué tenemos? Y esto es donde empieza el reto fundamental. Miren, el artículo 92 de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el equivalente del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pasamos, les decía, con respecto a la ley anterior que tenía el Estado de México, de 26 fracciones a 52 fracciones, antes denominadas información pública de oficio, hoy denominadas información común o transparencia común. Y tenemos conceptos que antes ni siquiera considerábamos. El hecho, por ejemplo, de hablar de indicadores, de hablar de una serie de líneas y programas, y es ahí donde viene relacionado con lo que ustedes van a registrar. Hoy ya no vale simplemente que digan en sentarme con el comité y decidir cómo vamos a atender las obligaciones de transparencia. Es importante que hagan un proceso de planeación, es importante que hagan un proceso de creación de estrategias, hacer líneas de acción, hacer la creación de objetivos e indicadores. ¿Para qué? Para que se puedan medir los avances. Les explicaba hace rato el ingeniero Jesús que tendrán que estar haciendo esta evaluación trimestralmente y tendrán que estar rindiendo cuentas. ¿Para qué? Para ver si se están cumpliendo los objetivos y se están midiendo correctamente a través del diseño de estos indicadores, que fíjense ustedes, les va a servir para ese programa, pero también les va a servir para rendir cuentas. Y esto es algo que pocas veces hemos utilizado. Y hoy, por ejemplo, en materia de solicitudes por el tema de la pandemia o de COVID-19, hay gente que está preguntando ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son estos indicadores? Y es su derecho a saber, porque eso debería de ser obligación común y lo deben de hacer las instituciones de salud. Lo que contestan muchos de ellos es que no tengo estos indicadores. ¿Tendrá la culpa el ciudadano? El que ha dejado de hacer su trabajo es la institución pública, porque estos indicadores los tendría que haber elaborado precisamente desde el momento en que empezó a trabajar con esta información que le llega, porque es una institución de salud y le reporta tanto las dependencias federales como también cualquier dependencia estatal o en el caso para los municipios o viceversa. Los municipios le reportan al estatal. Tenemos mucha información que antes no era considerada. Es importante que se revise de verdad. En cada una de ellas ustedes van a tener la posibilidad de que si los atienden como obligaciones comunes y lo tienen en su portal de transparencia, lo he dicho, ¿sí? Encontramos una correlación directa entre la información y el cumplimiento de todas las fracciones que tienen como obligaciones comunes, de acuerdo al artículo 92, y muchas solicitudes que son de fácil respuesta, turnándolos a la liga que está precisamente en este portal de obligaciones comunes. Quieren disminuir o quieren exactamente quitarse la presión de tantas solicitudes, empiecen a subir esto y remitan a esa liga para que les puedan dar respuestas de manera correcta y se eviten todo el proceso de estar diciendo, buscando la información y empezar a entender pues que no lo habían subido, pues ya no tiene derecho. Y si no lo encuentra en el portal, o si no lo identifica, ayúdenlo a identificarlo. El problema es que cuando ustedes remiten a estas ligas, pues resulta que nosotros aquí, que además, lo digo con toda franqueza,
somos muy buenos, conocemos todas las leyes estatales y federales, conocemos todas las funciones y tenemos mucha gente que revisa con pulcritud todo lo que tienen ustedes en sus portales. Por eso nos damos cuenta que mucha de esta información que dicen que tienen no abre, no la tienen incompleta. Y la transparencia y el derecho, como lo dice en los principios, es universal y es completa. No se le puede limitar o se le puede entregar en parcialidades, porque los derechos humanos no se entregan en parcialidad. Obligaciones, y fíjense nada más, por eso de repente yo no entiendo cómo les cuesta a ustedes empezar a hacer transparencia proactiva. Si me dice la última fracción, la 52, que es la 48 equivalente del artículo 70 de la Ley General, cualquier otra información que sea de utilidad se considere relevante. De verdad, a partir de este seguimiento y análisis de solicitudes de información, ¿no marca una tendencia el ciudadano de lo que le interesa saber? Y a lo mejor puede estar no en eso de obligaciones comunes. Caso concreto, y qué bueno que esté la persona de Coyotepec. Coyotepec, en el caso del agua potable, se maneja en un esquema de usos y costumbres. ¿Sí? No tenemos una dirección o no tenemos un órgano descentralizado de agua potable. ¿Por qué? Porque la gente, desde su inicio como consolidación de gobierno municipal, se organizó para hacer sus pozos. Somos un municipio que tiene una alta afluencia de mantos acuíferos. Desafortunadamente, ¿sí? No sabemos cuidar nuestra agua. Y muchos barrios no tienen agua. Y somos alguien que suministra al Valle de México. El día de mañana, o en un futuro, cuando el agua sepamos la importancia, nos vamos a dar cuenta de la riqueza que tenía Coyotepec y que dejó ya. Bueno, hay muchas solicitudes que piden precisamente información sobre el agua. No se manejan en un esquema de un órgano descentralizado de agua potable, se maneja en un esquema de usos y costumbres, porque las autoridades que controlan o que tienen la administración del agua potable los designan a partir de una convocatoria donde se hacen consultas ciudadanas y se determina quién serán los responsables. Pues si vienen ese tipo de solicitudes que no caen en una específica, hagamos precisamente información referente a ese tema para que nos evitemos que estén... no, es que me dijo ayer. Perdón, están... Adelante si hay alguna pregunta. Oliver, ¿identificas a alguien? Adelante, comisionado, por favor. No hay preguntas. No hay ninguna. Adelante. Entonces, esta fracción nos da la posibilidad para empezar a hacer transparencia proactiva. ¿Qué nos evita que estemos subiendo información que diga, oye, no cae en obligaciones comunes, no cae en obligaciones específicas? Qué padre sería que en el portal de Coyotepec tuviéramos exactamente decir, a ver, el tema del agua potable se organiza de esta manera, se tiene esta situación, tenemos este adeudo también, que la gente sepa que es importante que pague su agua potable, que sepa que piensan que por ser de Coyotepec y porque hicimos o nuestros abuelos y nuestros padres hicieron los pozos, somos dueños de los pozos, sí es cierto, pero el manto acuífero no nos pertenece, dice que se pertenece a la nación, y claro que hay que pagar por el consumo en bloque, y es nuestra obligación. No se paga por el agua, se paga por lo que se suministra el servicio y que llegue. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que entender, pero no se entiende, y muchas de las veces la gente está desinformada porque esta información no está a la vista, y tiene que hacer una solicitud de información, y muchas de las veces dicen, ¿cómo contesto? Empecemos a darle información. Si tiene ya otras cuestiones muy particulares que sí puedan poner en riesgo las funciones y los servicios públicos que tiene el municipio, entonces sí, ahí podemos argumentar una serie de elementos que tanto vale el derecho de acceso a la información pública como vale los otros derechos y servicios que todos los demás ciudadanos del municipio tienen derecho a que se les proporcione de acuerdo a lo que establece el artículo 115 en su fracción tercera, que habla de funciones, servicios y obra pública que tienen encargados los gobiernos municipales. Creo que hay una pregunta, Uriel, perdón. ¿No? ¿En el chat? No, comisionado, adelante. Solamente fue como un comentario. Ok, muy bien.
Obligaciones de transparencia específica. Fíjense ustedes nada más. Ya vimos que son 52 obligaciones comunes. Bueno, ese es el alcance y el poder que tiene nuestra ley de transparencia. Fue una ley, si la ley general de transparencia y acceso a la información pública en 2016, después que México emitió su ley en mayo del 2015, fue comparada con otras 100 leyes de otros países y ocupó el primer lugar, diciendo que era una ley de vanguardia, garantista de la rendición de cuentas. Imagínense lo que debemos de sentir en el Estado de México cuando tenemos una ley que no solamente incorpora 4 obligaciones comunes adicionales a las que tiene la ley general en el artículo 70, y nosotros tenemos 52 y no 48, como tiene la ley general, sino que además también en el ámbito de obligaciones específicas fuimos más allá. Y por eso vemos que, por ejemplo, y esto es importante porque de verdad, hoy que estamos en una situación de crisis sanitaria donde la política pública que desarrolle de contención y de respuesta ante esta crisis de parte del Ejecutivo o de nuestros 125 gobiernos municipales, se puede precisamente en el derecho al acceso a la información pública marcar una diferencia entre estar bien o salir y tener las condiciones de poder reincorporarnos a la normalidad por el diseño, ¿sí?, implementación y evaluación de una política pública correcta a nivel estatal o a nivel municipal. Por eso, adicionales a las 52, vienen estas específicas tanto para el Ejecutivo estatal como para los gobiernos municipales. Que, como decíamos, no podemos hablar del Ejecutivo estatal porque del Ejecutivo municipal, porque a diferencia del Ejecutivo estatal, el gobierno municipal es un modelo de gobierno de tipo parlamentario, donde no tenemos un ejecutivo plenamente, sí lo tenemos, que es el presidente municipal, pero también hace funciones legislativas, porque participa en acciones de cabildo. Y lo mismo, los ediles, los regidores o el síndico hacen funciones también de tipo legislativa. Y el síndico, que pareciese funciones equivalentes al judicial, estatal o federal, pues no son tampoco plenamente judiciales. Entonces, tenemos no un ejecutivo plenamente identificable en la figura del presidente municipal, sino que también los regidores encargados de las diferentes comisiones o coordinaciones con las direcciones del gobierno municipal hacen funciones también de tipo ejecutivo, también de tipo legislativo, y en el caso del síndico, pues más parece que hace funciones de tipo judicial. Entonces, por eso en el apartado A se ponen del artículo 94 obligaciones específicas, sí, de la función ejecutiva que tiene el Estado y que tiene el gobierno municipal. Entre ellos, precisamente, el presupuesto de egresos y sus fórmulas de distribución. El nombre, denominación social, relación social, de registro federal de contribuyentes, de acuerdo, y esto es muy importante, porque es práctica común que se hacía en los gobiernos municipales. Se llega a la entrada de un nuevo gobierno y se hace una serie de condonaciones. ¿Bajo qué criterio y justificación jurídica? ¿Cuál es el criterio para que yo condone ciertos pagos de impuestos o de estos créditos fiscales? Transparentemos todo. Si se da por una estrategia y es para todos, o si se lo voy a dar solamente a mi compadre, a mi hermano, a mi amigo. No. Los derechos son para todos, no para alguien. ¿Y cuál es tu justificación? Es muy cómodo dar este tipo de créditos. Dalo cuando es tu dinero, si es de tu sueldo. Pero si me estás diciendo que lo estás dando y vas a afectar a toda la sociedad, hay un impacto en las arcas de las finanzas públicas municipales. Y más cuando tienes en el único impuesto por excelencia que tiene el municipio, que es el impuesto predial, empiezas con este tipo de condonaciones. Mensaje que le mandas a los cumplidores: no cumplan, mejor espérense. Y eso genera un efecto negativo para el cumplimiento. A la gente hay que darle certeza y también premiar a los cumplidores y sancionar a los que no cumplen. ¿Por qué? Porque es en perjuicio de todos los habitantes del gobierno municipal. Nos habla de los planes de desarrollo, tanto urbano como de desarrollo económico, y esto es muy importante. Ojo, nos hablaban, por ejemplo, de las licencias de uso de suelo. ¿Por qué? Para dar certeza. ¿Por qué a una persona le doy permiso que venda o que haga una actividad económica donde del ámbito
del espacio público saca una ventaja con respecto a otra persona. ¿Cuáles son las razones para otorgarle a alguien una licencia y hasta dónde tiene permitido hacer eso? Eso se llama transparencia. Eso se llama dar certeza y generar un esquema de bien común para que la gente pueda convivir con esa certeza y sabiendo que tiene una autoridad que se está pegando a un marco normativo. Nos dice, en el caso del gobierno estatal y del gobierno del Ejecutivo Estatal y Municipal, todas las disposiciones que son comunes, algunas son exclusivas, como les digo, de los gobiernos municipales, pero sí viene, y esa es la parte que tienen ustedes que conocer. Miren, en esta fracción segunda, ustedes revisen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece, si no me equivoco, debe ser el artículo 72, referente al Ejecutivo, y van a ver ustedes que a diferencia de otras leyes estatales, nosotros fuimos más allá. En el caso de los gobiernos municipales, agregamos lo que viene en la fracción D, para que junto con las anteriores fracciones las obligaciones específicas de la fracción primera y estas de la fracción segunda, en el caso del inciso D, fuimos más allá y jalamos lo que dice del título segundo del presupuesto de egresos de la Federación, que sigue existiendo, ¿eh? Ustedes revisen hoy el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y ese título segundo que habla del federalismo y dentro del presupuesto de egresos nos hace referencia a subsidios federales y nos hace referencia a algunos recursos todavía existentes del ramo 23 que habla de provisiones salariales económicas. ¿Por qué era necesario? Porque por mucho tiempo, y yo no dudo que para poder salir de esta crisis que tenemos en materia de salud y bajo un esquema de un federalismo hacendario proactivo que genere el efecto multiplicador del gasto, se tengan que retomar la importancia de los proyectos de infraestructura, tanto municipal como estatal, porque es la única manera, y si no volteemos a ver el federalismo alemán, está basado precisamente su fortaleza económica y generación de riqueza a través de los gobiernos municipales. Es un modelo a seguir y México tiene las condiciones para también en América convertirse el modelo a seguir para salir de esta crisis económica que viviremos en los próximos años. La siguiente, eso es muy claro en el tema del poder legislativo local, donde, digo, todos sabemos los faltantes que tiene. La Gaceta Parlamentaria, a diferencia de la Gaceta Parlamentaria que tenemos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, va al día. Ustedes ahorita métanse a la agenda parlamentaria y lo que se va a discutir en la sesión, pues lo pueden encontrar a las 3 de la mañana y pueden ver los dictámenes, las iniciativas, los puntos de acuerdo, los decretos que se van a tratar. Ahora ustedes métanse aquí a la Cámara de Diputados del Estado de México y van a ver que la Gaceta Parlamentaria tuvo un desfase de 15 días. De verdad, eso nos sirve para como ciudadanos saber qué se va a discutir en una sesión de la Cámara de Diputados. Pues creo que a nosotros, si se va a discutir una ley o una reforma a la Constitución que nos va a afectar, nos gustaría saber qué se va a discutir para estar al pendiente de esta sesión ordinaria o de la reunión de comisiones. Pero esto nos lo va a entregar la Gaceta Parlamentaria. Pero vean ustedes la diferencia entre la del Congreso de la Unión y la del Estado de México. Entonces, aspectos que siguen todavía en falta, pero que están especificadas, son temas que tenemos que trabajar. Ojalá esté también la gente del Poder Legislativo para que vea los pendientes que tenemos y que tenemos que trabajar. Al ciudadano no le interesa, ¿sí? Porque es su derecho de decir, oye, pues es que todavía nos faltan más recursos. Entonces, el ciudadano dice, es un derecho y a mí me lo tienes que cumplir. Y lo puedo hacer valer con una solicitud. Y pedir cuáles son las razones para que no se actualice esta información. Es su derecho. En el caso del Poder Judicial, bueno, pues todos conocemos la reciente reforma de impacto que tuvo en julio del año pasado, donde ya no solamente se van a tener que hacer públicas las sentencias más relevantes, sino todas. ¿Qué va a representar para el Poder Judicial? Pues un tratamiento de esta información porque tendrán que hacer las respectivas versiones públicas.
¿sí? Y no se resuelve el asunto queriendo jalar un software de acceso libre que no trae las medidas de seguridad y que es muy fácil desencriptar para que hagan un testado a través de un algoritmo muy básico, y si no verdaderamente hacer un desarrollo tecnológico que permita exactamente hacer procesos de anonimización o pseudoanonimización para proteger la información que en el Poder Judicial es sensible. Imagínense ustedes una sentencia en versión pública donde vaya, ¿sí? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los familiares de la persona que sufrió un atentado en su persona, que fue violado o que atentaron contra la víctima? ¿Y quiénes son sus familiares? No estaremos exponiendo información que al rato sea sujeta también de presión por parte de algún, pues de una persona que fue victimario contra una víctima. Ese es el problema de tener información no correctamente poniendo o garantizando el derecho al acceso a la información pública y también garantizando la protección del otro derecho, que es la protección de los datos personales, y más cuando son de tipos sensibles, sobre todo cuando estamos hablando del Poder Judicial, que es el impartidor de justicia. Por eso, en el caso de los órganos autónomos, nos lo dice muy claramente. Por eso nosotros también en el INFOE somos sujetos obligados. Y al igual que ustedes, tenemos que cumplir con las obligaciones comunes, las obligaciones específicas, y también nuestras resoluciones tendrán que ser públicas. Tendremos que hacer esta correcta armonía de estos derechos y hacer las correctas versiones públicas para que se justifique en el acuerdo del Comité de Transparencia qué información tiene que ser de tipo reservado previa justificación de una prueba de daño y qué información tiene que ser en clasificada como confidencial previa prueba de interés público para justificar su no protección y hacer o exponer ciertos datos personales. En el caso de las instituciones educativas, también por su naturaleza, nos dice claramente toda la información que va referente con los profesores, la lista de profesores. Recordemos que son instituciones que se les pagan a los docentes con recursos públicos y tienen la obligación de informar. ¿Qué información tienen que dar? Pues todos los recursos que se les paguen, todos los ingresos, para posteriormente, entonces sí, quitar y poner a la vista los egresos o las deducciones por ley. ¿Cuáles son las deducciones por ley? El impuesto sobre la renta. La gente tiene derecho a saber si un servidor público está cumpliendo con lo que mandata el artículo 135, que habla de que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir a la hacienda pública. Y en el caso del Estado de México, al tener un servicio de salud que es público, tienen derecho a conocer todos los ciudadanos, pero también todos los servidores públicos, que el comisionado Javier Martínez Cruz está pagando su aportación a la seguridad social, porque qué pena sería que el comisionado Javier Martínez Cruz no esté pagando este 8% de aportación para la seguridad pública y que su familia y él estén tratándose en un hospital público que lo mantienen otros servidores públicos. Tienen derecho a conocer si el comisionado está pagando, y si no está pagando, bueno, pues entonces está faltando a una deducción por ley porque tenemos un servicio de salud que en el Estado de México decidimos que fuera bajo el esquema que nos entrega el ICEMIN. Entonces, claro que tiene derecho a saber. Lo que no tiene derecho a conocer es si estoy pagando un crédito hipotecario, si estoy pagando una cuestión de manutención, porque eso sí es entonces invadir parte de mi vida privada y son datos que se tienen que proteger. En el caso de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, recordemos que las recientes reformas en materia laboral, por ejemplo, hoy, ¿cómo le vamos a hacer para el tema de la desconexión digital? O ese teletrabajo. Son retos que nos empiezan a involucrar y que nos van a tener que empezar a romper esa barrera entre lo físico y lo digital. No está tan claro y no está tan ajeno. Por eso esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet que emitió la ONU en 2015 nos dice que los derechos humanos que hemos construido a través de diferentes instancias, en el caso de América, de la Corte Interamericana, del Poder Judicial, que deben de estar vigentes y hacerse valer en el mundo físico, también en el mundo digital siguen vigentes. Y de ahí la importancia de los famosos derechos digitales.
Tenemos el caso de los partidos políticos, lo deja muy bien establecido el artículo 10. Recuerden ustedes que no son instituciones públicas, son organizaciones que se han conformado para hacer valer o para jugar con el esquema que México y que el Estado de México ha decidido en materia de sistema de partidos y sistema electoral. Hemos decidido formar un sistema de partidos múltiple o donde pueden participar varias organizaciones políticas. Hemos decidido formar un sistema electoral de tipo mixto, donde se combina el sistema electoral de mayoría y el sistema electoral de representación proporcional. Hemos decidido así jugar. Son instituciones públicas que por el esquema de estos recursos que se les destinan para su correcta vigencia, correcta participación en los procesos electorales y cerrar las puertas, al menos en cierta medida, que no sea lo que más represente, que tengan recursos de particulares y no caigamos en un esquema como en Estados Unidos, donde muchos de ellos sí se nutren de particulares, abriéndose la puerta a los vicios que pueden ser sujetos de México. Aquí decidimos que las prerrogativas y la vigencia de esos partidos políticos sean con recursos públicos. Y entonces, si les damos recursos públicos, tenemos derecho a pedirles y exigirles que rindan cuentas como sujetos obligados directos a partir de la reforma del 7 de febrero de 2014, y no ser sujetos obligados indirectos que a través de una solicitud se le tenía que hacer al Instituto Electoral del Estado de México y después a los partidos políticos. No, hoy afortunadamente son sujetos obligados directos. Nosotros, como órgano garante, tenemos la facultad para hacer valer estas obligaciones que les mandata la ley y ver cuando un ciudadano hace una solicitud a este partido político, ver las razones de que entregue la información y si la niegan, cuáles son precisamente esos argumentos y ver si es justificable y si no, revocarles o modificarles para ordenarles esta información. Los fideicomisos, fondos públicos o mandatos de cualquiera que te va a poner a disposición. Ojo, mucho cuidado, porque aquí hay mucha confusión. De repente hablamos de fideicomisos y no hay una estructura, hay un fondo o fondos públicos. Por ejemplo, fondos del ramo 33. Los gobiernos municipales reciben 2 directamente y un porcentaje. Bueno, reciben porcentajes, el Fortamun es directo, el Fondo de Infraestructura Social que se divide en estatal y municipal, el mayor porcentaje, si no me equivoco, cerca del 90%, 80 y tanto por ciento, se va para el Fondo de Infraestructura Social Municipal. Y dice la Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo 5, que es exclusivamente para infraestructura social que combata la pobreza. Y entonces dice drenaje, alcantarillado, agua potable, electrificación. Y todo eso es precisamente para eso. Está etiquetado. Grave es cuando un gobierno municipal destina esos recursos y los destina para otra función, porque entonces entra en responsabilidad, y ahí entra el órgano de fiscalización y puede entrar la Fiscalía Anticorrupción para ver si en este desvío de recursos, entendido por desvío, que se destinó para otra cosa diferente que lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal, hay responsabilidad. Y más grave aún, cuando estos recursos que están destinados para el combate a la pobreza puedan afectar a una comunidad porque no tiene electrificación, porque no tiene agua potable, que son servicios básicos. Cosa contraria que dice el capítulo 1, que habla de los fondos, de las aportaciones, que habla de las participaciones, ramo 28, y dice ahí que esos recursos entran como ingresos propios, como cualquier cobro de impuesto predial, y eso sí, ellos deciden en qué los aplican. La mayoría de los gobiernos municipales los destina para el capítulo 1000, que son sueldos y salarios, perfecto. Se lo permite la Ley de Coordinación Fiscal, no así los del ramo 33, que es combate a la pobreza. Entonces, estos fondos como tal no tienen una estructura porque no los administran. Entonces, sería imposible pedirles que tengan un comité de transparencia. Pero ¿quiénes son responsables de rendirme o atender una solicitud de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal o del Fondo de Fortalecimiento Municipal o del 20% que reciben del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se destinan en el presupuesto de egresos del Estado de México? Pues los gobiernos municipales son los que me tendrán que dar cuenta de estos fondos públicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un interés público por conocer. A mí sí me gustaría
que en mi gobierno municipal me dijeran cómo distribuir el fondo de infraestructura social, porque yo veo que la cabecera está muy bien, bueno, en lo que cabe, pero hay que ir a los barrios más alejados y ahí hay necesidades de agua potable, electrificación, cuando el ramo 33 existe desde la década de los 90 del año, principios de la década de 90 del siglo pasado. O sea, 30 y tantos años, y este país que ha destinado una cantidad impresionante de recursos del ramo 33, todavía tenemos áreas donde no hay agua potable, donde los niños tienen que estar jugando en charcos, no hay electrificación, no hay drenaje y están expuestos a una serie de enfermedades. Creo que no hay justificación, pero bueno, me gustaría saber cómo se están distribuyendo. Y es el derecho de cualquier ciudadano. Específicas respecto a los sindicatos, les decía, mucho cuidado. Ojo, aquí también tenemos que entender hasta dónde el interés público puede, y esto es un debate que tenemos aquí y con justas y correctas, yo creo que argumentos por parte de algunos de mis compañeros dentro de los comisionados que dicen, bueno, el alcance de la información y el interés público puede llegar desde mi perspectiva muy particular, y es la que yo sostengo, que podría poner en riesgo la autonomía sindical. Poner en riesgo información que solamente es competencia de los agremiados y que ha costado, bajo la historia del sindicalismo en este país, mucha sangre y muchas vidas para hacer valer derechos de los sindicalizados, pero que sí están obligados a rendir cuentas de aquellos recursos públicos, de quienes que les entrega el gobierno estatal o los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque son recursos que se les entregan a ellos y se les quitan para otras funciones o para otros servicios. Entonces, claro que yo comparto en materia de rendición de cuentas para estos sindicatos. Ojo, mucha de esta información puede caer en el rubro de, como por ejemplo lo que yo he sostenido siempre, el padrón de socios o afiliados o análogos, que eso no, dentro de la ley de protección de datos personales, no es considerada información de tipo sensible, dado que puede hacer referencia a mi preferencia ideológica, porque yo he decidido si pertenezco a un sindicato o no pertenezco a un sindicato, y eso creo que tiene un alcance de preferencia ideológica. Pero bueno, es un debate que en algún momento dado lo he sostenido, ¿sí? Puede estar invadiendo esa parte. He decidido ya no seguir emitiendo votos particulares, sobre todo porque me preocupa cuando se lo piden a los gobiernos municipales. Lo dice la ley, pero para los sindicatos, que se lo pidan a los sindicatos, pero no a los gobiernos municipales. He tratado ya no de ir con este voto, pero sigo teniendo la misma postura. Creo que es una cuestión que tiene que trastoca esta categoría de datos sensibles en el caso del padrón de socios o afiliados o análogos. Hasta ahí lo voy a dejar. Sería esta parte. Vean ustedes la importancia de que en este programa de planeación lo presenten, lo vayan desarrollando. No es cosa fácil, yo sé que no es cosa fácil. También, al igual que ustedes, nosotros somos sujetos obligados y nos llegaron una serie de obligaciones en materia de transparencia y además nos tienen con la espada, contra la espada y la pared, porque nos dicen, y cuidado con los datos personales. No nos llegaron más recursos, no nos llegaron más apoyos. Estamos ante estas disyuntivas. Tienes que encontrar la armonía entre estos derechos y hay de ti si incumples en ellos, porque entonces vienen medidas de apremio. Sabemos que en este barco vamos juntos, los retos son grandes, por eso es importante que seamos aliados estratégicos, que trabajemos de manera conjunta y que de verdad no se guarde nada. Si es necesario volver a repetir cuantas capacitaciones sean de manera conjunta, de manera particular, lo hacemos. Para eso nos pagan, ¿sí? El comisionado Javier Martínez se alquiló durante 7 años, ¿sí? Yo no tengo horario. Ustedes me podrán encontrar aquí en el instituto, nos podrán localizar. Digo, yo no le puedo pedir a mi gente que venga o algo, pero a mí siempre me van a encontrar, ¿sí? Entonces, de verdad, estamos para servirles. Es nuestro trabajo. Muchas gracias. Cualquier duda, comentario, estoy a la orden.